vas a firmar esto esta noche, Cale. No hagamos una escena. Mi marido deslizó el sobre de Manila sobre el mantel blanco, justo al lado de la cesta de pan intacta, justo delante de la sonrisa de aprobación de su madre. El restaurante bullía de conversaciones a nuestro alrededor, ajeno al hecho de que mi matrimonio de 18 años estaba siendo ejecutado entre el aperitivo y el plato principal. Mi nombre es Cale y tengo 41 años. Aquella noche en Nashville, en un restaurante de carnes de lujo donde mi marido Gregory acababa de ser celebrado como el nuevo director ejecutivo de Manufacturas Thornwood, aprendí exactamente cuánto valía mi lealtad para el hombre alrededor del cual había construido mi vida. La respuesta, aparentemente, era absolutamente nada. Miré el sobre, luego a Gregory, y luego a sus padres sentados frente a nosotros. Su madre, Diane, llevaba perlas y una expresión de satisfacción que me revolvió el estómago. Su padre, Walter, estudiaba su copa de vino como si contuviera algo fascinante. Ninguno de los dos parecía sorprendido por lo que estaba sucediendo. Esto había sido planeado, coordinado, y yo era claramente la última persona en saberlo. La empresa está entrando en una nueva fase, continuó Gregory, ajustándose la corbata de seda con la confianza casual de un hombre que creía tener todas las cartas. Necesito presentar una cierta imagen ahora. ¿Entiendes cómo funcionan estas cosas? Yo entendía mucho más de lo que él podía imaginar. Entendía que la mujer que últimamente se sentaba a su lado en la oficina, la que él pensaba que yo no conocía, era más joven, más rubia y mucho más útil para los perfiles de revista que él ya soñaba con dar. Entendía que 18 años gestionando su agenda, suavizando su temperamento explosivo con los miembros del consejo y sacrificando mi propia carrera como consultora financiera para apoyar su ascenso implacable no significaban absolutamente nada cuando se pesaban contra su desmedida ambición. Pero también entendía algo que Gregory había olvidado claramente en su arrogancia. Entendía exactamente cuán entrelazado estaba mi trabajo con su éxito, cuántos documentos críticos llevaban mi firma, cuántas decisiones importantes se habían tomado conjuntamente porque los abogados de la empresa habían insistido en ello durante aquellos primeros años de dificultades, cuando Thornwood perdía dinero a raudales y mi experiencia financiera era lo único que los mantenía a flote. ¿Quieres que firme los papeles del divorcio en tu cena de ascenso?, dije lentamente, deliberadamente, asegurándome de que mi voz se elevara lo suficiente como para que las mesas cercanas captaran una o dos palabras. Delante de tus padres esta noche. Baja la voz, siseó él, con la mandíbula tensa por la irritación. Cogí el sobre, lo abrí con cuidado y empecé a leer los documentos. Los términos eran ridículos, casi insultantes en su insuficiencia. Me ofrecía la casa, que todavía tenía una hipoteca considerable que yo había estado pagando con mis propios ahorros, y un acuerdo que apenas cubriría 2 años de vida modesta. A cambio, se suponía que debía alejarme en silencio de todo lo que habíamos construido juntos, incluyendo los considerables activos de los que él claramente asumía que yo no sabía nada. Hay un bolígrafo ahí dentro, dijo Diane servicialmente, su voz rebosante de falsa dulzura. Pensamos que quizás querrías terminar con esto rápidamente. La miré. Esta mujer había comido la cena de acción de gracias en mi mesa durante 18 años consecutivos. La había cuidado durante una cirugía difícil cuando Gregory estaba demasiado consumido con los informes trimestrales para visitar el hospital. Yo había recordado cada uno de sus cumpleaños, cada aniversario, cada preferencia alimentaria que ella había mencionado alguna vez. Gracias, Diane, dije, y lo dije de verdad. Acababa de mostrarme exactamente quién era en realidad después de todos estos años. Encontré el bolígrafo. Firmé cada página con cuidado, metódicamente, mientras Gregory observaba con un alivio apenas disimulado que inundaba sus facciones. Sus hombros se relajaron visiblemente. Su padre finalmente levantó la vista de su copa de vino. La tensión palpable alrededor de la mesa se disolvió en algo que se sentía casi como una celebración prematura. Cuando terminé de firmar, apilé los papeles ordenadamente y se los devolví a Gregory. Luego me incliné cerca, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírme. Y susurré 7 palabras que lo atormentarían durante los meses venideros. Esto te va a costar más de lo que crees. Él se rió. De hecho, se rió a carcajadas de mí. Cale, por favor. Nunca has tenido cabeza para los negocios. Por eso yo me encargaba de todo lo importante. Sonreí,
Recogí mi bolso y salí de ese restaurante sin mirar atrás ni una sola vez. El aparcacoches trajo mi coche rápidamente, y conduje a casa a través de la noche de Nashville, pasando junto a los bares de música country en Broadway, pasando junto a los turistas que tropezaban entre bares, pasando junto a toda la vida que había conocido durante casi 2 décadas. Gregory pensaba que acababa de liberarse de un matrimonio inconveniente. No tenía ni la más remota idea de que acababa de liberarme a mí para destruirlo por completo. La casa estaba oscura y silenciosa cuando llegué. Caminé por las habitaciones que habíamos compartido durante tantos años, sin tocar nada, sin sentir nada excepto una extraña y cristalina claridad que se había estado acumulando dentro de mí durante meses, quizás incluso años, si era completamente honesta conmigo misma. La verdad era que había sospechado que este momento llegaría desde hacía bastante tiempo. Gregory se había vuelto cada vez más distante durante el último año, despectivo con mis opiniones, tratándome como a un mueble que simplemente se había cansado de mirar. Las noches hasta tarde en la oficina, las llamadas telefónicas susurradas que atendía en otras habitaciones, la forma en que sus ojos se deslizaban más allá de mí en los eventos de la empresa como si me hubiera vuelto invisible para él. Me había preparado para esto, no conscientemente, no con ningún plan específico en mente, sino con los instintos de supervivencia de una mujer que había pasado toda su vida profesional analizando riesgos y protegiendo activos de desastres imprevistos. Tenía copias de documentos que Gregory había olvidado que existían. Tenía registros de transacciones que él asumía que estaban enterradas tan profundamente que nadie las encontraría jamás. Tenía 18 años de conocimiento íntimo sobre el funcionamiento interno de Manufacturas Thornwood. Conocimiento que Gregory nunca había valorado adecuadamente porque nunca había entendido genuinamente su verdadero valor. Mañana por la mañana, comenzaría el trabajo cuidadoso y metódico de convertir ese conocimiento en una ventaja. Esta noche, simplemente me senté en la oscuridad de mi sala de estar y me permití sentir todo el peso aplastante de lo que había sucedido. Mi marido me había humillado pública y deliberadamente, creyendo que yo estaba demasiado conmocionada o demasiado desconsolada o demasiado ignorante financieramente para responder eficazmente. Toda su familia había participado con entusiasmo en mi degradación, seguros de que me desvanecería silenciosamente como una vergonzosa nota a pie de página en la gloriosa historia de éxito de Gregory. Todos estaban a punto de aprender que subestimarme fue el error más caro que ninguno de ellos había cometido jamás. A la mañana siguiente de la cena, me desperté antes del amanecer y preparé café en una cocina que de repente se sentía más grande, más vacía y enteramente mía por primera vez. Gregory había enviado un mensaje de texto en algún momento de la noche, un mensaje que no me molesté en leer. Lo que fuera que tuviera que decir podía esperar indefinidamente. Yo tenía un trabajo mucho más importante que hacer. Durante las siguientes horas, me senté en mi escritorio en el despacho de casa que había convertido de un dormitorio de invitados hacía años, rodeada de archivos que había acumulado cuidadosamente a lo largo de nuestro matrimonio. La mayoría de la gente habría mirado estos papeles y visto documentos ordinarios, declaraciones de impuestos, registros corporativos y actas de innumerables reuniones del consejo. Yo veía algo completamente diferente. Veía toda la base de la carrera de Gregory expuesta ante mí, y veía cuánto de esa base descansaba en decisiones que yo había tomado y trabajo que yo había hecho. Cuando Gregory y yo nos conocimos, yo trabajaba como consultora financiera para una prestigiosa firma especializada en reestructurar empresas en apuros. Manufacturas Thornwood era uno de mis clientes más desafiantes, una operación familiar que había estado perdiendo dinero durante años bajo la incompetente mala gestión de su anciano fundador. Gregory era el ambicioso sobrino del fundador, encantador en la superficie y totalmente incompetente para el puesto ejecutivo que le habían entregado por puro nepotismo. También era, en ese momento, completa y desesperadamente dependiente de mi guía para evitar que la empresa colapsara por completo. Nuestra relación comenzó como una colaboración estrictamente profesional. Él necesitaba a alguien que pudiera navegar por el complejo laberinto de deudas aplastantes y contratos fallidos que amenazaban con destruir Thornwood por completo. Yo necesitaba un desafío, algo sustancial para demostrar mi valía en una industria que rara vez daba a las mujeres el crédito adecuado por su experiencia. Trabajamos juntos intensamente durante 2 años antes de que nuestra asociación se volviera personal. Y durante ese tiempo, aprendí absolutamente todo lo que había que saber sobre las finanzas de Thornwood, sus vulnerabilidades ocultas y su potencial sin explotar. Cuando nos casamos, Gregory me convenció de que dejara mi firma y trabajara exclusivamente con Thornwood.
Lo presentó románticamente como una verdadera asociación, una oportunidad de construir algo significativo juntos. Lo que en realidad quería, me daba cuenta ahora, era mi experiencia sin el considerable gasto de pagar honorarios de consultoría. Yo era lo suficientemente joven y estaba lo suficientemente enamorada como para aceptar sin cuestionar sus motivos. Durante los siguientes 16 años, gestioné toda la estrategia financiera de Tornwood desde la sombra. Negocié con acreedores hostiles cuando la empresa atravesaba trimestres difíciles. Identifiqué objetivos de adquisición prometedores que finalmente triplicaron nuestra cuota de mercado. Estructuré acuerdos complejos de los que Gregory se llevó todo el crédito al presentarlos al consejo como sus propias ideas brillantes. Y cuando los abogados requerían firmas conjuntas en ciertos documentos, cuando insistían en que las decisiones importantes llevaran nuestros dos nombres porque mi papel era demasiado central para las operaciones de la empresa como para ignorarlo, firmé sin pensarlo dos veces. Esas firmas estaban a punto de volverse muy importantes. Los papeles de divorcio que Gregory había preparado se basaban enteramente en la suposición de que yo no tenía ningún reclamo legítimo sobre nada más allá de lo que él magnánimamente eligiera darme. Había contratado a un abogado especializado en proteger a clientes ricos de sus cónyuges menos sofisticados financieramente. Había ocultado activos en cuentas a las que creía que yo nunca podría acceder ni siquiera descubrir. Me había subestimado tan completa y profundamente que ni siquiera se había molestado en disimular su absoluto desprecio por mi inteligencia. Pero yo había estado observando cuidadosamente durante años. Había estado observando, esperando y documentando todo. No porque esperara específicamente esta traición en particular, sino porque era consultora financiera de formación, y la cautela arraigada era simplemente cómo funcionaba mi mente de forma natural. Tenía copias de todo lo importante. Cada contrato significativo, cada transferencia sospechosa, cada decisión importante que llevaba mi firma junto a la suya. Tenía pruebas de las cuentas en el extranjero que él pensaba que eran completamente secretas. Tenía registros de la compensación excesiva que me había negado mientras se pagaba a sí mismo bonificaciones que harían girar la cabeza a la mayoría de la gente. Pasé todo ese primer día organizando mi documentación, creando una cronología completa de nuestra asociación financiera que sería imposible de ignorar o desestimar para cualquier tribunal. Gregory pensaba que se estaba divorciando de una simple ama de casa que había perdido el contacto con sus habilidades profesionales a lo largo de los años. Estaba a punto de descubrir que en realidad se estaba divorciando de una contadora forense que sabía exactamente dónde estaba enterrado cada dólar. La noticia de nuestro divorcio se extendió rápidamente por la comunidad empresarial de Nashville. Los círculos profesionales de la ciudad eran lo suficientemente pequeños como para que los chismes viajaran a la velocidad del rayo, y Gregory se había ganado suficientes enemigos a lo largo de los años como para que mucha gente estuviera genuinamente feliz de discutir sus fracasos personales durante almuerzos caros. Escuché los susurros a través de amigos que todavía se preocupaban lo suficiente como para llamar y ver cómo estaba. Gregory le estaba diciendo a todo el mundo que simplemente nos habíamos distanciado, que las exigencias de su nuevo puesto requerían ciertos sacrificios, que yo había accedido gentilmente a hacerme a un lado por el bien de su carrera. También, según una fuente particularmente bien informada, ya aparecía en público con una mujer llamada Brooke, que trabajaba en el departamento de marketing de Tornwood. Tenía 28 años, estaba ansiosa por complacer y aparentemente, convencida de que había asegurado todo su futuro al unirse al nuevo y poderoso director ejecutivo de la empresa. No sentí nada cuando escuché esta noticia. Ni celos, ni ira, ni siquiera la amarga satisfacción que podría haber esperado sentir. Brooke era completamente irrelevante para lo que estaba planeando. Gregory podía pasear a 100 mujeres jóvenes por los mejores restaurantes de Nashville si eso lo hacía feliz. No cambiaría lo que inevitablemente se le venía encima. Lo que sentí en cambio fue una determinación pura y centrada. El tipo de claridad cristalina que llega cuando finalmente ves una situación exactamente como es, sin la niebla que oscurece la esperanza, el miedo o la lealtad fuera de lugar. Gregory había desechado nuestro matrimonio porque creía que yo ya no tenía nada que ofrecerle. Estaba profundamente equivocado en eso, pero no de la manera que él esperaba. Yo tenía mucho que ofrecer. Simplemente no tenía ninguna intención de dejar que se beneficiara de ello nunca más. La casa se sentía completamente diferente ahora que la veía con claridad. Durante años, no había sido más que un escaparate para el ego de Gregory, decorada por diseñadores caros que él había elegido, llena de muebles destinados principalmente a impresionar a visitantes importantes.
Ahora se sentía como un escenario abandonado de una obra que finalmente había terminado su larga temporada. Caminé por las habitaciones con ojos completamente nuevos, catalogando cuidadosamente lo que era legítimamente mío, lo que era técnicamente nuestro y lo que Gregory había intentado desesperadamente ocultar de la división de bienes. En su estudio, detrás de una fila de impresionantes libros de negocios que Gregory nunca se había molestado en leer, encontré los documentos que estaba buscando, contratos de los primeros años de la reestructuración de Tornwood, cuando mi firma era legalmente requerida en cada decisión importante, registros de propiedad intelectual que yo había ayudado a desarrollar, marcos estratégicos que todavía formaban la base fundamental del éxito continuo de la empresa, pruebas de la asociación informal, que nunca había sido compensada adecuadamente porque Gregory me había convencido de que estábamos construyendo algo significativo juntos. Estábamos construyendo algo juntos, de acuerdo. Solo que él nunca tuvo la intención de compartirlo de manera justa. Fotografié todo meticulosamente, hice múltiples copias digitales y las guardé en lugares seguros que a Gregory nunca se le ocurriría buscar. Luego me senté y comencé a redactar una carta detallada para el abogado que había contratado discretamente 3 meses antes, cuando sospeché por primera vez con fuerza que la distancia emocional de Gregory era algo más que estrés laboral. Mi abogado se llamaba Theodore, y era uno de los abogados de divorcio más agudos de Tennessee. Se especializaba en casos en los que hombres poderosos subestimaban drásticamente a sus parejas, y había estado esperando pacientemente mi llamada. La cena de ascenso se repetía en mi mente constantemente durante esas primeras semanas difíciles. No el momento en que Gregory me entregó los papeles, que había sido bastante brutal por sí solo, sino los momentos inmediatamente anteriores. La forma en que sus padres se habían posicionado cuidadosamente, listos para presenciar lo que claramente esperaban que fuera mi completa humillación. La forma en que Gregory había programado deliberadamente su anuncio para obtener el máximo impacto psicológico, justo después de los brindis por su nuevo puesto, justo cuando se suponía que yo debía estar celebrando junto a él como su esposa solidaria. Él había querido una audiencia para mi destrucción. Había querido que me sintiera pequeña e impotente, que entendiera visceralmente que estaba siendo descartada permanentemente en la cima absoluta de su triunfo profesional. Los papeles de divorcio no eran solo un documento legal, sino una declaración cuidadosamente orquestada, una actuación teatral diseñada para demostrar su completo poder sobre nuestra historia compartida. Lo que Gregory no entendió en absoluto fue que yo había estado actuando durante 18 largos años, interpretando el papel de la esposa solidaria que permanecía contenta en un segundo plano, que dejaba que su marido se llevara todo el crédito por su trabajo, que sonreía amablemente en las funciones corporativas mientras sus sustanciales contribuciones eran sistemáticamente ignoradas. Yo era excepcionalmente buena actuando. Fui tan convincente que Gregory había olvidado genuinamente que había algo real bajo la superficie. La noche de esa cena, cuando me incliné para susurrar mi advertencia, vi algo parpadear brevemente en sus ojos. Confusión, sobre todo. No podía imaginar qué podría poseer yo que pudiera amenazarlo. Había pasado tantos años desestimando mi inteligencia que genuinamente había olvidado que yo poseía algo digno de respeto. Pero también había algo más visible, solo por un instante fugaz. Una sombra de duda, una pregunta que rápidamente apartó antes de que pudiera formarse por completo en su mente consciente. 4 meses después, esa pregunta tendría una respuesta devastadora, y Gregory finalmente entendería exactamente lo que había desechado tan descuidadamente. En las semanas que siguieron a la cena, Gregory avanzó con la confianza suprema de un hombre que creía que todos sus problemas estaban resueltos permanentemente. Dio entrevistas pulcras a revistas de negocios. Apareció en conferencias de la industria como el nuevo y audaz líder visionario de Tornwood. Se mudó a un apartamento de lujo en el centro y comenzó el proceso sistemático de borrarme por completo de su narrativa pública. Mientras tanto, yo estaba construyendo mi caso en silencio con la paciencia de una araña tejiendo una elaborada telaraña. Theodore me había puesto en contacto con una firma de contabilidad forense especializada en descubrir activos ocultos y manipulación financiera. Sus investigadores eran minuciosos, metódicos y completamente despiadados en su búsqueda de la verdad. En 3 semanas, encontraron 3 cuentas en el extranjero que Gregory había abierto sin mi conocimiento, utilizando fondos de la empresa que deberían haber sido debidamente revelados al Consejo de Administración. Encontraron pruebas sustanciales de que había subestimado sistemáticamente las ganancias de Tornwood durante nuestro matrimonio, específicamente para reducir lo que podría considerarse activos matrimoniales compartidos.
Encontraron un patrón perturbador de manipulación financiera que se remontaba a años atrás, todo ello cuidadosamente diseñado para asegurar que yo me fuera con lo menos posible si alguna vez nos divorciábamos. Lo que también encontraron, y este fue el descubrimiento que lo cambió absolutamente todo, fue que Gregory había utilizado mis firmas en varios documentos clave para autorizar decisiones importantes que el Consejo nunca había aprobado oficialmente. Había necesitado mi autorización porque yo figuraba como socia en ciertos acuerdos de filiales, remanentes de los primeros días en que mi participación era demasiado central para las operaciones de la empresa como para ignorarla por completo. Había presentado estas decisiones como si tuvieran el respaldo corporativo adecuado cuando, en realidad, se basaban únicamente en la autoridad que mi posición le otorgaba. Esto ya no era solo un asunto de divorcio. Era un posible fraude corporativo con graves consecuencias legales. Me senté con Theodore en su oficina con vistas al centro de Nashville, revisando cuidadosamente los documentos que su equipo había recopilado minuciosamente. El alcance de lo que Gregory había hecho era absolutamente asombroso. Había construido todo su ascenso meteórico sobre una base de medias verdades y acciones no autorizadas, y había utilizado cínicamente mi nombre y mis firmas para que todo pareciera legítimo. ¿Entiendes lo que esto significa?, dijo Theodore, golpeando pensativamente su bolígrafo contra su escritorio pulido. Si seguimos adelante con esto agresivamente, no solo estamos hablando de mejorar tu acuerdo de divorcio. Estamos hablando de su puesto en la empresa, su reputación profesional, posiblemente incluso cargos penales. Miré por la ventana a la ciudad donde había pasado toda mi vida adulta apoyando a un hombre que me veía como nada más que una herramienta útil para ser descartada cuando ya no fuera necesaria. Pensé en 18 años de sacrificio, de hacerme a un lado para que Gregory pudiera brillar, de creer que éramos socios genuinos, incluso mientras él planeaba en secreto desecharme. Entiendo completamente, dije, y quiero seguir adelante con todo. Theodore asintió lentamente, pero no había terminado de dar malas noticias. Hay algo más que deberías saber. Encontramos comunicaciones entre Gregory y su abogado de antes de que se entregaran los papeles de divorcio. Discutieron el momento extensamente. Eligieron específicamente esa cena porque creían que la humillación pública te haría demasiado emocional para pensar con claridad. Querían que firmaras inmediatamente antes de que pudieras consultar a alguien que pudiera aconsejarte de otra manera. La manipulación iba aún más lejos de lo que había imaginado inicialmente. Gregory no solo quería sacarme de su vida convenientemente. Había querido aplastarme por completo, dejarme tan psicológicamente destrozada que aceptaría cualquier migaja que él me ofreciera condescendientemente. Había convertido deliberadamente nuestra última cena juntos en una trampa elaborada, una emboscada cuidadosamente orquestada diseñada para despojarme de todo lo que legítimamente me había ganado. Y lo había hecho delante de sus padres, que habían participado voluntaria y entusiastamente porque nunca me habían visto realmente como parte de la familia. Yo era solo la mujer útil que había ayudado a su hijo a tener éxito, ahora para ser eliminada eficientemente. Ese fue el momento en que mi ira finalmente se cristalizó en algo frío, claro y absolutamente inquebrantable. Había pasado semanas sintiéndome adormecida, luego decidida, luego centrada en los detalles prácticos. Ahora sentía algo completamente nuevo. Sentía certeza, una certeza absoluta e inquebrantable de que Gregory se arrepentiría de cada una de las decisiones que había tomado. Los documentos que habíamos reunido eran lo suficientemente explosivos como para destruirlo por completo. Pero yo quería más que una simple destrucción. Quería que entendiera exactamente lo que había perdido y exactamente quién se lo había quitado. Necesito preguntarte algo importante, le dije a Theodore. ¿Podemos programar esto estratégicamente? Podemos esperar hasta que esté en su momento más cómodo, más confiado, y luego dejar que todo salga a la luz de una vez. Theodore me estudió cuidadosamente durante un largo momento. Esa es una estrategia arriesgada. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrá él para cubrir sus huellas. No las cubrirá, dije con total confianza. No cree que haya nada que cubrir. Cree que firmé esos papeles y desaparecí obedientemente. Cree que ya ha ganado. ¿Y quieres que siga pensando eso hasta que sea demasiado tarde para que pueda hacer algo al respecto? Quiero que sienta exactamente lo que yo sentí en esa cena. Sorprendido, humillado, viendo cómo todo lo que construyó se derrumba mientras la gente que debería haberlo protegido simplemente se sienta allí y mira. Theodore se reclinó en su silla de cuero, una leve sonrisa cruzando su rostro.
Definitivamente puedo trabajar con eso. Pasamos la siguiente hora planeando cuidadosamente una cronología detallada. Gregory tendría 3 meses más de triunfo ininterrumpido, 3 meses más creyendo que había escapado limpiamente de las consecuencias de sus acciones. Se acomodaría en su nuevo rol como director ejecutivo, disfrutaría de su nueva relación con su joven novia y asumiría que la pequeña inconveniencia de su divorcio estaba segura y permanentemente detrás de él. Y entonces, justo cuando se sintiera más seguro e intocable, todo se desmoronaría sistemáticamente. Gregory se puso en contacto inesperadamente 2 meses después de la cena, afirmando que quería discutir algunos detalles menores sobre la casa y la logística restante de nuestra separación. Supe de inmediato que en realidad no se trataba de la casa en absoluto. Su voz tenía un tono nervioso que yo había aprendido a reconocer al instante durante 18 años de matrimonio. Algo le molestaba y estaba buscando información. Ya he hablado con los abogados sobre todo, dije con calma y amabilidad. No queda nada que discutir entre nosotros. Cale, por favor, ¿podemos quedar para tomar un café? Siento que terminamos las cosas mal, y me gustaría aclarar las cosas. Casi me reí a carcajadas. ¿Terminamos las cosas mal? Como si entregar papeles de divorcio en su cena de ascenso mientras sus padres miraban con aprobación fuera simplemente un pequeño lapso en la etiqueta social. No creo que sea una buena idea, Gregory. Solo quiero asegurarme de que estás bien. He oído algunas cosas últimamente. Gente diciendo que te has estado reuniendo con contadores, investigando los registros de la empresa. Quiero asegurarme de que no estás haciendo nada de lo que te arrepentirás. Así que eso era. Claramente le había llegado la noticia de que no estaba siendo la exesposa tranquila y dócil que él esperaba que fuera. Alguien en su red profesional había notado que yo estaba haciendo preguntas directas, revisando documentos sensibles, reuniendo información que él había asumido que permanecería enterrada para siempre. Solo estoy poniendo en orden nuestras finanzas compartidas, dije dulcemente, manteniendo mi voz perfectamente inocente. Asegurándome de que todo esté en orden para el acuerdo final. ¿Entiendes lo importante que es eso? Hubo una larga e incómoda pausa de su lado de la línea. Cale, sea lo que sea que estés planeando, no va a funcionar. Tengo excelentes abogados. Tengo recursos sustanciales. No puedes hacerme daño. No estoy tratando de hacerte daño, Gregory. Solo estoy protegiendo mis intereses legítimos. ¿No es eso lo que siempre me enseñaste a hacer? Colgó sin despedirse. 2 días después, me enteré a través de amigos de que había contratado asesoramiento legal adicional, especialistas en defensa corporativa y protección de activos. Estaba preocupado, pero no sabía específicamente de qué preocuparse. Estaba lanzando golpes a la sombra. Lo dejé que lo hiciera. Las semanas pasaron lentamente, cada una trayendo nuevas revelaciones del equipo de investigación de Theodore. El alcance de la manipulación sistemática de Gregory era absolutamente impresionante cuando lo veías todo expuesto con claridad. Había utilizado metódicamente mi posición y mis firmas para autorizar decisiones que lo enriquecieron sustancialmente a expensas de la empresa. Había creado un rastro de papel que sería absolutamente devastador si fuera examinado de cerca por las personas adecuadas. Y había hecho todo eso mientras me aseguraba que no tenía que preocuparme por los detalles aburridos, que él se encargaría de todo lo importante, que simplemente debía confiar en él por completo. Había confiado en él. Ese fue mi error fundamental. Nunca lo volvería a cometer. La pieza final de nuestro caso se unió en el 3er mes. Los investigadores de Theodore habían encontrado las comunicaciones que demostraban que Gregory sabía que sus acciones no estaban autorizadas y eran potencialmente ilegales. Había discutido los riesgos abiertamente con un colega, bromeando sobre lo increíblemente útil que era tener una esposa que firmaba lo que él le ponía delante sin hacer demasiadas preguntas. Me había llamado su sello de goma, su socia silenciosa, su póliza de seguro contra el escrutinio. Leer esos mensajes fue como recibir una fuerte bofetada en la cara. No porque revelaran algo que no sospechara ya, sino porque ver su desprecio expresado en sus propias palabras casuales hacía imposible negar la realidad de nuestra relación. Nunca me había respetado de verdad. Nunca me había visto genuinamente como una socia igualitaria. Fui una herramienta que usó y descartó cuando encontró un modelo más nuevo y brillante.
Gregory estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando las herramientas decidían contraatacar con todo lo que tenían. A medida que se acercaba la marca de los 4 meses, sentí una extraña sensación de calma pacífica que se apoderaba de mí. Todo estaba meticulosamente en su lugar. Theodore había informado a los miembros del consejo que serían más receptivos a nuestras pruebas. Los contadores forenses habían preparado una presentación completa que exponía el fraude de Gregory con un detalle devastador e irrefutable. El Tribunal de Divorcios había programado una audiencia que coincidiría perfectamente con la reunión de emergencia del Consejo. Gregory, mientras tanto, seguía viviendo felizmente en su mundo de fantasía. Recientemente había concedido una entrevista brillante en la que elogiaba su propio liderazgo visionario y hablaba con optimismo sobre el brillante futuro de Tornwood bajo su dirección. Había sido fotografiado en un restaurante caro con Brooke, ambos sonriendo radiantemente como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Incluso me había enviado una nota de agradecimiento formal por hacer que los procedimientos de divorcio fueran tan civilizados y amistosos. Guardé esa nota con cuidado. Planeaba enmarcarla algún día. La mañana del 4º mes, me desperté antes del amanecer y vi el sol salir lentamente sobre Nashville. En solo unas pocas horas, Gregory llegaría a la sede corporativa de Tornwood para lo que él creía que era una reunión de consejo rutinaria para discutir las proyecciones trimestrales. En su lugar, encontraría a Theodore esperando en la sala de conferencias con una gruesa carpeta de pruebas y una solicitud formal para su renuncia inmediata. Simultáneamente, el Tribunal de Divorcios recibiría nuestra presentación suplementaria completa documentando los activos ocultos, las transacciones no autorizadas y el fraude sistemático que había sustentado todo nuestro matrimonio de 18 años. Al final del día, la situación financiera de Gregory sería muy diferente de lo que había asumido con confianza. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un atuendo que proyectaba una confianza tranquila sin ningún indicio de agresión o rencor. Theodore me había aconsejado que asistiera a la reunión del consejo en persona. Quería que los directores me vieran, que recordaran a la mujer cuyo trabajo y cuyo nombre habían sido explotados cínicamente para construir todo el reino de Gregory. El trayecto hasta la sede de Tornwood duró 20 minutos. Pasé el tiempo repasando lo que diría si me daban la oportunidad de hablar con el consejo. Había practicado extensamente con Theodore, refinando mis palabras hasta que fueran lo suficientemente afiladas como para cortar sin parecer vengativa o emocional. Esto era un negocio ahora. Los sentimientos personales no tenían un lugar legítimo en lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegué, Gregory ya estaba en el edificio. Su coche caro estaba aparcado en su espacio reservado, el espacio que solía estar reservado para ambos antes de que él decidiera que yo ya no era esencial para su vida o su imagen. Aparqué en el lote de visitantes y entré por la entrada principal, asintiendo cortésmente a los guardias de seguridad que todavía me recordaban de años de fiestas navideñas y eventos corporativos. La sala del consejo estaba en el último piso. Subí en el ascensor con Theodore, ninguno de los dos dijo una palabra. No quedaba nada que decir. Nos habíamos preparado exhaustivamente para este momento durante meses. Ahora finalmente era el momento de ejecutar nuestro plan. Gregory estaba de pie con confianza a la cabeza de la larga mesa de conferencias cuando entré en la habitación. Su rostro se quedó completamente blanco. ¿Qué está haciendo ella aquí? Su abogado, Theodore, me pidió que asistiera, dije con calma, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa. Aparentemente, hay algunos asuntos importantes que requieren mi opinión. Los miembros del consejo ya estaban sentados alrededor de la mesa, sus expresiones iban desde la curiosidad hasta una profunda preocupación. Reconocía la mayoría de ellos de años de funciones corporativas en las que había estado en silencio al lado de Gregory, siempre presente, nunca debidamente reconocida. Estaban a punto de descubrir exactamente cuánto habían pasado por alto. Theodore comenzó su presentación. Observé el rostro de Gregory atentamente mientras se exponían las pruebas, documento por documento, transacción por transacción. Vi cómo la confianza de Gregory se erosionaba visiblemente ante mis ojos, reemplazada primero por confusión, luego por un pánico creciente, y luego por un cálculo desesperado mientras buscaba frenéticamente alguna forma de escapar de lo que estaba sucediendo. Intentó interrumpir varias veces con explicaciones cada vez más inverosímiles. Intentó desestimar los hallazgos como un simple malentendido que podría aclararse fácilmente. Intentó culpar a subordinados, culpar a procesos anticuados,
culpar a cualquiera y a todos excepto a sí mismo. Pero las pruebas eran absolutamente abrumadoras. Sus propias palabras lo condenaban por completo. Sus propias firmas demostraban su clara intención, y mis firmas, las que había obtenido a través de la confianza y el engaño calculado, mostraban exactamente cómo había explotado sistemáticamente nuestra asociación para su beneficio personal. Cuando Theodore terminó su presentación, la sala del consejo quedó en completo silencio. Gregory parecía un hombre que veía cómo todo su mundo se derrumbaba a su alrededor en cámara lenta. Cale, dijo finalmente, con la voz quebrada por la desesperación. No tienes que hacer esto. Podemos llegar a un acuerdo en privado. Te daré lo que quieras. Solo dime tu precio. Lo miré fijamente. A este hombre al que había amado fielmente durante 18 años. A este hombre que me había desechado públicamente porque pensaba que no me quedaba nada que ofrecerle. Pensé en la cena en la que me había humillado deliberadamente. En la advertencia susurrada de la que se había reído con desdén. En los meses que había pasado construyendo pacientemente el caso que destruiría todo lo que él valoraba. Ya me diste lo que quería, Gregory. Me diste el divorcio. El consejo votó por unanimidad para rescindir su empleo, a la espera de una investigación independiente completa sobre su conducta. Gregory fue escoltado fuera del edificio por la seguridad, y sus pertenencias personales serían enviadas a la dirección que finalmente proporcionara. Mientras pasaba a mi lado en el pasillo, con el rostro contraído por una ira apenas contenida, se detuvo. Te arrepentirás de esto, siseó venenosamente. Me aseguraré de ello. Sonreí serenamente. Ya he tenido 18 años de arrepentimiento. Esto se siente como un alivio. ¿Se fue? Yo me quedé para responder a las muchas preguntas del consejo, para proporcionar un contexto detallado de los documentos que habían visto, para comenzar el complicado proceso de desenredar el desorden que Gregory había creado a través de años de engaño. Llevó varias horas, pero al final de ese largo día, Manufacturas Thornwood tenía un plan claro para seguir adelante sin su deshonrado exdirector ejecutivo. El Tribunal de Divorcios fue igualmente decisivo cuando se le presentaron nuestras pruebas. Enfrentado a una documentación completa de activos ocultos y ocultación fraudulenta, el juez desestimó por completo la oferta de acuerdo original de Gregory y ordenó una contabilidad forense completa de todos los bienes matrimoniales. Theodore estimó que recibiría al menos 3 veces lo que Gregory había propuesto inicialmente, posiblemente mucho más. El mundo cuidadosamente construido de Gregory continuó desmoronándose rápidamente en las semanas siguientes. La investigación se expandió mucho más allá de los asuntos internos de Thornwood, revelando esquemas financieros adicionales que atrajeron la seria atención de los reguladores federales. Su relación con Brooke terminó abrupta y públicamente cuando ella se dio cuenta de que él ya no era útil para sus ambiciones profesionales. Sus padres, que se habían sentado tan arrogantemente en esa mesa de la cena, observando mi humillación, dejaron de devolver sus llamadas cada vez más desesperadas cuando el escándalo se hizo de conocimiento público. Intentó contactarme varias veces, dejando mensajes de voz que iban desde amenazantes a suplicantes y patéticamente desesperados. Los borré todos sin escucharlos. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había sucedido, y nada que yo necesitara oír de él nunca más. Los meses que siguieron trajeron continuas revelaciones sobre la mala conducta de Gregory. Los contadores forenses descubrieron cuentas ocultas adicionales, transacciones no autorizadas adicionales y pruebas adicionales del fraude sistemático que había perpetrado durante años. Cada nuevo descubrimiento fortalecía mi posición legal y debilitaba la suya. Sus intentos de contraatacar legalmente no tuvieron éxito. Las pruebas eran simplemente demasiado abrumadoras, demasiado bien documentadas, demasiado corroboradas por sus propias palabras y acciones. Sus abogados le aconsejaron repetidamente que llegara a un acuerdo en silencio en lugar de arriesgarse a un juicio público que expondría aún más de sus fechorías. Pero el orgullo de Gregory no le permitía aceptar la derrota con gracia. La audiencia final de divorcio tuvo lugar un martes por la mañana, 6 meses después de la cena que lo había comenzado todo. Llevaba un sencillo vestido azul marino y me senté tranquilamente mientras el juez revisaba las pruebas y dictaba su fallo. Gregory se sentó al otro lado de la sala, con un aspecto disminuido y agotado, una sombra del hombre confiado que había deslizado esos papeles sobre la mesa del restaurante. El juez me adjudicó la casa libre de toda hipoteca.
Me adjudicó una parte sustancial de las cuentas de jubilación que él había intentado desesperadamente ocultar. Me adjudicó una compensación por años de trabajo que nunca habían sido debidamente reconocidos ni compensados. Y ordenó a Gregory que pagara mis honorarios legales en su totalidad, citando su conducta de mala fe durante todo el proceso. Cuando terminó la audiencia, Gregory intentó por última vez hablar conmigo. Cale, por favor, ¿podemos hablar? Solo 5 minutos. Necesito explicarme. Lo miré. Realmente lo miré por quizás primera vez desde esa cena. Parecía más pequeño de alguna manera, menos imponente, menos significativo. El hombre que una vez había comandado salas de juntas e intimidado a competidores ahora estaba ante mí con un aspecto quebrado y derrotado. No hay nada que explicar, Gregory. Tomaste tus decisiones muy claramente. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Salí de esa sala del tribunal a la brillante luz del sol de la mañana, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. El peso de 18 años de subordinación, de disminución, de ser tratada como menos de lo que era, se levantó de mis hombros por completo. Theodore me encontró afuera en los escalones del juzgado. Felicidades. Conseguiste todo lo que pediste y más. Conseguí lo que merecía, le corregí. Lo que debería haber exigido hace años. Él sonrió y me estrechó la mano firmemente. ¿Qué vas a hacer ahora? Pensé seriamente en la pregunta. Durante 18 años, mi vida había estado organizada en torno a las necesidades de Gregory, la carrera de Gregory, las ambiciones de Gregory. Ahora, por primera vez desde que tenía 23 años, era completamente libre de determinar mi propio camino. Voy a reconstruir mi práctica de consultoría, dije. Voy a ayudar a otras empresas a evitar el tipo de desastres financieros que pasé años previniendo en Torwood. Y lo voy a hacer bajo mi propio nombre esta vez. Theodore asintió con aprobación. Tendrás un éxito increíble. Tienes las habilidades y la experiencia. Siempre las tuve, dije en voz baja. Simplemente dejé que alguien me convenciera de que no eran valiosas. El año que siguió a mi divorcio fue transformador de maneras que nunca podría haber anticipado. Reabrí mi práctica de consultoría, trabajando desde una pequeña oficina en el centro que decoré exactamente como quería, con muebles que elegí yo misma y obras de arte que realmente significaban algo para mí. Theodore me refirió varios clientes al principio, y la noticia se extendió rápidamente sobre la consultora financiera que había derribado a uno de los ejecutivos más prominentes de Nashville. Mi reputación creció no por el escándalo, aunque eso ciertamente atrajo la atención inicial, sino porque era genuinamente excelente en mi trabajo. Había pasado 18 años perfeccionando mis habilidades, analizando situaciones financieras complejas, desarrollando estrategias que creaban valor real. La diferencia ahora era que recibía el crédito adecuado por mis contribuciones. Los problemas legales de Gregory continuaron acumulándose a lo largo de ese año. La investigación regulatoria resultó en multas significativas y una prohibición permanente de servir como directivo en cualquier empresa que cotice en bolsa. Su reputación profesional en la comunidad empresarial de Nashville quedó completamente destruida, y lo último que supe es que se había mudado a Florida para escapar de los constantes recordatorios de su espectacular fracaso. Sus padres nunca se disculparon por su papel en mi humillación. Pero cuando me encontré con Diane en un supermercado 6 meses después, no pudo mirarme a los ojos y se alejó apresuradamente sin decir una palabra. Brooke cayó de pie, como suelen hacer las personas como ella. Encontró otro ejecutivo en ascenso al que unirse, otro hombre que creía que la juventud y la adulación eran sustitutos adecuados de la sustancia genuina. Le deseé lo mejor, sinceramente. Ella nunca había sido mi verdadera enemiga. Solo era un síntoma de los fracasos más profundos de Gregory como ser humano. La casa, que antes era un escaparate del ego desmesurado de Gregory, se convirtió verdaderamente en mía por primera vez. La redecoré completamente a mi estilo, la llené de cosas que realmente me importaban, la convertí en un espacio que reflejaba quién era yo genuinamente en lugar de quien se esperaba que fuera. Algunas noches me sentaba en el porche trasero con una copa de vino y pensaba en el largo viaje que me había llevado a este lugar pacífico. Firmar esos papeles de divorcio se había sentido como una rendición en ese momento. En realidad, fue una liberación disfrazada. Gregory había esperado que me derrumbara cuando me entregó esos papeles tan públicamente.
Había esperado lágrimas, súplicas, el satisfactorio colapso de una mujer que no podría sobrevivir sin él. En cambio, le había dado exactamente lo que pedía. Y luego le había mostrado precisamente lo que esa petición le costaría finalmente. 4 meses de preparación paciente, 4 meses de planificación estratégica, 4 meses de dejarle creer que ya había ganado mientras yo construía metódicamente el caso que se lo quitaría todo. Pensaba a menudo en esa advertencia susurrada en la mesa de la cena, las 7 palabras de las que se había reído con tanto desdén. Esto te va a costar más de lo que crees. Ahora lo entendía. Lo entendía completamente. Mi práctica de consultoría creció de manera constante durante ese primer año, y luego más rápidamente en el segundo. Contraté a 2 asociados, luego a 5, y luego abrí una segunda oficina en Memphis. Las empresas me buscaban específicamente por mi reputación de minuciosidad, por encontrar problemas que otros pasaban por alto, por proteger a las organizaciones del tipo de fraude interno que casi había destruido a Torwood. La ironía no se me escapaba. La traición de Gregory se había convertido en la base de mi éxito. Su crueldad me había liberado para convertirme en la profesional que debería haber sido desde el principio. Recibí una carta de Gregory una vez, aproximadamente un año después de que el divorcio se finalizara. La había escrito a mano, varias páginas de letra apretada que alternaban entre la autocompasión y la culpa. Afirmaba que lo había destruido injustamente, que solo había estado tratando de mantener a su familia, que yo había reaccionado de forma exagerada a un simple malentendido. Leí la carta una vez, luego la quemé sin responder. Todavía no entendía lo que había hecho. Probablemente nunca lo haría. Algunas personas me preguntaron durante esos primeros meses si me sentía culpable por lo que le había pasado a Gregory, si lamentaba la severidad de las consecuencias que enfrentó, si pensaba que había ido demasiado lejos en la búsqueda de justicia tan implacable. Siempre daba la misma respuesta. Yo no destruí a Gregory. Simplemente me negué a dejar que él me destruyera a mí. Cada consecuencia que enfrentó fue el resultado directo de las decisiones que tomó, el fraude que cometió, la confianza que traicionó. Yo no creé las pruebas que lo derribaron. Simplemente me aseguré de que las personas adecuadas las vieran. La distinción me importaba. No era una persona vengativa por naturaleza. No había pasado 18 años tramando venganza, esperando la oportunidad de atacar. Había pasado 18 años siendo una compañera leal, solo para descubrir que mi lealtad no significaba nada para el hombre al que le había dado todo. Lo que hice después del divorcio no fue venganza. Fue autodefensa. Fue reclamar lo que me habían quitado. Fue negarme a aceptar la narrativa que Gregory intentó imponer, la historia en la que yo era la nota a pie de página olvidable y él era el héroe. La verdad era más complicada, y en última instancia, más satisfactoria. Gregory nunca fue el héroe de nada. Era un hombre que construyó su éxito sobre el trabajo de otros, que se atribuyó logros que no eran suyos, que descartaba a las personas cuando ya no le eran útiles. Su caída no fue causada por mis acciones. Fue causada por su propia corrupción finalmente expuesta a la luz. Yo simplemente encendí la luz. Theodore y yo seguimos siendo amigos después de que concluyó el caso. Me refería a clientes regularmente, y yo ocasionalmente consultaba en casos de divorcio complejos donde se sospechaba fraude financiero. Almorzábamos juntos cada pocos meses, comparando notas sobre las diversas formas en que las personas poderosas intentaban ocultar su mala conducta. «Sabes», dijo durante uno de estos almuerzos unos 2 años después de mi divorcio, el caso de Gregory todavía se enseña en las facultades de Derecho como un ejemplo de cómo no manejar un divorcio. Me reí. Espero que mencionen mi contribución. ¿O, lo hacen? Eres presentada como un modelo de paciencia estratégica. La mujer que dejó que su marido pensara que había ganado, y luego desmanteló sistemáticamente toda su vida. Eso me hace sonar más calculadora de lo que fui. Fuiste exactamente tan calculadora como necesitabas ser. Por eso ganaste. Theodore tenía razón en cierto modo. Había sido calculadora durante esos 4 meses. Había analizado la situación, identificado las vulnerabilidades, desarrollado una estrategia y la había ejecutado con precisión. Esas eran habilidades que había perfeccionado durante décadas de práctica profesional. Gregory simplemente nunca se dio cuenta de que las usaría contra él. Me había subestimado.
Ese fue su error fundamental, el error que le costó todo. La comunidad empresarial de Nashville finalmente superó el escándalo, como siempre lo hacen las comunidades empresariales. Nuevos ejecutivos ascendieron, nuevos escándalos surgieron, nuevas historias captaron la atención. Gregory se convirtió en un cuento con moraleja, un nombre invocado al discutir fallos de gobierno corporativo o los peligros de la ambición descontrolada. Yo me convertí en algo completamente diferente. Me convertí en una historia de éxito por derecho propio, construida sobre mis propios méritos, reconocida por mis propias contribuciones. Cuando hablaba en conferencias de la industria, la gente escuchaba, no por mi conexión con Gregory, sino por mi experiencia. Cuando aparecía en revistas de negocios, el enfoque estaba en mis conocimientos y mis logros, no en las circunstancias dramáticas de mi divorcio. Finalmente había salido por completo de la sombra de Gregory. La luz me sentaba bien. A veces, tarde en la noche, todavía pensaba en esa cena. Ya no con dolor, ni con ira, sino con una especie de curiosidad distante. Me preguntaba qué esperaba Gregory que sucediera. Si realmente creía que simplemente aceptaría sus términos y desaparecería, si alguna vez consideró, aunque fuera por un momento, que podría contraatacar. Sospechaba que la respuesta era no. Había pasado tantos años viéndome como una extensión de sí mismo, un personaje secundario en su historia, que había olvidado que yo tenía mi propia voluntad, mi propia inteligencia, mi propia capacidad de pensamiento estratégico. Olvidó que fui yo quien había salvado a Tormwood en primer lugar, quien había construido las estrategias financieras que hicieron posible su éxito, quien había firmado los documentos que le dieron la autoridad de la que finalmente abusó. Olvidó que todo lo que tenía, yo le había ayudado a construirlo. Y eso significaba que sabía exactamente cómo desarmarlo. Las consecuencias que enfrentó Gregory se extendieron mucho más allá del ámbito profesional. Su vida personal se desmoronó por completo después del divorcio. Los amigos que habían celebrado su nombramiento como director ejecutivo se distanciaron silenciosamente cuando estalló el escándalo. La red profesional que había cultivado durante años se evaporó casi de la noche a la mañana cuando se corrió la voz sobre su mala conducta. Sus padres, que habían estado tan ansiosos por presenciar mi humillación, se encontraron siendo parias sociales en los círculos de Nashville que habían pasado décadas tratando de impresionar. Escuché a través de conocidos mutuos que finalmente también se habían mudado, incapaces de soportar el juicio susurrado de antiguos amigos y vecinos. El propio Gregory deambuló entre empresas fallidas y esquemas cada vez más desesperados para reconstruir su reputación, cada intento terminando en más vergüenza. La última información creíble que recibí lo situaba en un pequeño apartamento en Jacksonville, trabajando como consultor para una empresa que no tenía idea de su pasado y pagando las sustanciales deudas que su defensa legal había acumulado. Al recordar mi viaje de venganza, me di cuenta de que en realidad nunca se trató de venganza en absoluto. Se trató de la verdad. Se trató de asegurar que la historia de nuestro matrimonio, de mi contribución, de mi valor, finalmente se contara con precisión después de años de distorsión deliberada. Gregory había pasado 18 años reescribiendo nuestra historia compartida para convertirse en el único héroe. Yo simplemente me aseguré de que la versión real saliera a la luz al final. Mientras miraba hacia mi futuro, construyendo mi práctica, asesorando a jóvenes consultores, viviendo una vida de mi propio diseño, entendí que la mejor venganza no era su caída, sino mi propio ascenso. Construido finalmente y completamente en mis propios términos.